Bueno, pues en esta serie de vídeos, ¿vale? Os he preparado 3 vídeos para hacer un breve repaso sobre el análisis sintáctico, ¿vale? De la oración simple. Entonces, vamos a ello, ¿vale? Como os digo, en esta presentación, ¿vale? En estos vídeos, lo he dividido en 3 partes, ¿vale? En la primera os voy a explicar para qué sirve el análisis sintáctico y en qué consiste, ¿vale? Y las otras 2 partes ya están dedicadas íntegramente a cómo analizar una oración sintáctica, ¿vale? Entonces, la segunda parte consistirá en estudiar el sujeto y la tercera en el predicado y en sus componentes, ¿vale? Pues vamos a comenzar. Vale, ¿qué es y para qué sirve el análisis sintáctico? Bueno, esto es una pregunta que se hace en todas las clases, ¿vale? En todos los cursos en los que se explica el análisis sintáctico. Bueno, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, pues ya veis, os indico aquí que la lengua, ¿vale? Es la herramienta que utilizamos para comunicarnos, ¿no? entre los seres humanos. Pues se puede ver desde 2 puntos de vista. Por una parte, como un sistema de comunicación, ¿vale? Como os digo, esa interacción que hay entre personas para intercambiar información o ideas, ¿vale? Ya veis, entre un emisor y un receptor. Y por otra parte, se puede ver como un sistema, como un conjunto de símbolos, estructuras y reglas, ¿vale? Entonces, para la comunicación, ya veis que tenemos distintas categorías. Tenemos fonemas, palabras, oraciones y textos. Vamos desde lo más pequeño, ¿vale? De la unidad mínima a la unidad más amplia, que sería un texto. Vale, pues para conseguir que esta comunicación sea efectiva, lo que tenemos que hacer es respetar un conjunto de reglas, de símbolos y de estructuras, ¿vale? Entonces, para los fonemas lo que hacemos es tener un sistema fonológico. Para las palabras, un sistema o un nivel morfológico. Vamos a ver que es fundamental este nivel para el análisis sintáctico. A nivel semántico, lo que es el significado, las palabras de forma aislada tienen un significado y combinadas pueden tener un significado distinto, ¿vale? Aquí entrarían otros factores en juego, ¿vale? Como la pragmática y demás, pero ahí no queremos llegar todavía. Después tendríamos el nivel sintáctico, ¿vale? Que se refiere a las oraciones, que ya veis que os pongo aquí que pueden ser simples o compuestas. Y por último tendríamos el nivel textual, que es el que nos analiza los textos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de analizar sintácticamente? Bueno, pues para ver cuáles son las reglas que tenemos en nuestro sistema, en la lengua española, para ver y para poder comunicarnos de una forma más efectiva, ¿vale? Todos sois capaces de comunicaros, ¿vale? Todos aprendemos a comunicarnos desde que somos bien pequeñitos, ¿vale? Primero aprendemos los sonidos, después las palabras, etcétera, etcétera. Y a medida que somos capaces de asimilar estas ideas más abstractas que son el sistema, ¿vale? Es cuando aprendemos a analizar de forma sintáctica, ¿vale? Entonces, para esto nos sirve el análisis sintáctico. Muy bien, ¿cuáles son los pasos a seguir para hacer un análisis sintáctico? Vale, os voy a poner aquí 9 pasos muy sencillitos que nos van a servir para guiarnos a la hora de hacer un análisis, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que tenéis que hacer un ejercicio. ¿Qué es lo primero que hacemos? Básicamente, lo que vamos a hacer es leer la oración que nos han dado y que tenemos que analizar. Vale, ya la hemos leído. Una vez que la leemos, tenemos que entender el significado. Habrá oraciones simples de 4 o 5 palabritas que vamos a entender muy bien. Cuando sean oraciones un poquito más largas, tendremos que dar una vueltecilla, ¿vale? Porque además se puede, digamos, entender de distintas formas. Y en función del significado que queramos darle, la función que tengan las palabras serán distintas, ¿vale? Por eso es tan importante el análisis sintáctico. Una vez que hemos entendido ya cuál es el significado, el mensaje que queremos transmitir con esta oración, tenemos que pasar a la morfología, es decir, la forma que tienen las palabras y la categoría gramatical que tienen, si son determinantes, sustantivos, verbos, etc. ¿Vale? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle en qué consiste el análisis morfológico y por qué es tan importante. Una vez que hemos hecho el análisis morfológico, tenemos que pasar a ver cuántos verbos hay en esta oración, ¿vale? Con la oración simple nos vamos a encontrar simplemente un verbo.
Entonces, tenemos que ver si hay uno o más para ver si es una oración simple, compuesta, compleja, etc. Una vez que tenemos marcados cuántos verbos hay y sabemos el tipo de oración, pasaremos a lo siguiente, a buscar el sujeto y el predicado. Buscamos el verbo. Una vez que tenemos el verbo, haremos, que ya lo veremos más adelante, cómo comprobar cuál es el sujeto, ¿vale? Entonces delimitaré el sujeto y todo lo demás será el predicado. Entonces, ya teniendo estas dos grandes partes de la oración, que son las fundamentales, el sujeto y el predicado, bien delimitadas, sigo avanzando. Una vez que tengo ya esto, el sujeto y el predicado dividido, paso a dividir en grupos más pequeños, ¿vale? En los sintagmas. Un sintagma preposicional, un sintagma adjetival, un sintagma adverbial, y veo cuál es la relación entre las palabras. Veo si un sustantivo va junto con un adjetivo, si hay que meterlos en el mismo grupo o no, ¿vale? Todo esto es lo que tengo que hacer en este punto. Y todo esto lo hago más o menos a nivel mental, ¿vale? Todavía no escribo nada en el papel. Únicamente puedo escribir el análisis morfológico. Vale, una vez que lo tengo ya dividido en grupos, ¿vale? Ahora sí que puedo empezar a hacer mis cajas y a analizar. Y lo que hago es analizar los grupos. Ya los tengo divididos, entonces empiezo a ver las funciones que tienen. Si es un complemento del nombre, si es un complemento directo, indirecto, etcétera, etcétera. Una vez que ya tengo esto analizado, que tengo los grupos, tengo un sintagma nominal, complemento directo, por ejemplo. Analizo las palabras que tengo dentro de ese sintagma. ¿Vale? Tengo un determinante y tengo un núcleo. Perfecto. Y una vez que he terminado de hacer esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Repasar. ¿Vale? ¿Y a qué me refiero con repasar? Me refiero a que tengo el análisis morfológico hecho y tengo el análisis sintáctico hecho. Entonces lo que tengo que hacer es comprobar si he puesto que un adjetivo está dentro de un sintagma adjetival, por ejemplo, ¿vale? O que un adverbio he puesto sintagma adverbial. ¿Vale? A eso me refiero con repasar, porque suelen ser errores muy habituales. Una vez que tenemos esto hecho, ¿vale? Pues ya tendríamos la oración terminada. Vale, entonces, decía que la morfología es muy importante. ¿Por qué es tan importante el análisis morfológico? Pues por lo que os decía justo al final, a la hora de repasar. Si yo he puesto que una palabra es un adjetivo, no tiene sentido que después ponga que es un adverbio o que funciona como un sintagma adverbial. ¿Vale? Si he puesto que es un sustantivo y que es el núcleo, ¿vale? Pues no, un sustantivo no va a ser nunca el núcleo de un sintagma adjetival, por ejemplo. ¿Vale? A eso me refiero. Entonces, una vez que tenemos el análisis morfológico hecho, pasaríamos a hacer el análisis sintáctico y lo repasamos todo. Esto nos va a permitir que no tengamos errores. Si tengo un sintagma adjetival, pues pondré la función típica de un adjetivo, un complemento del nombre, por ejemplo, un complemento predicativo, etc. ¿Vale? Entonces, análisis morfológico fundamental. Si no hacemos bien el análisis morfológico y después no comprobamos que lo hemos hecho bien, tendremos muchos fallos. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo analizaríamos una oración. ¿Vale? Yo, por ejemplo, os doy esta oración. ¿Qué es lo primero que hago? Lo leo. Esa señora ha comprado un coche nuevo. ¿Vale? Ya lo he leído. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que tengo que entender cuál es el significado, qué es lo que quiere transmitir el emisor de este mensaje. ¿Vale? Pues la idea que nos transmite es que esa señora, ¿vale?, ha utilizado su dinero para comprar un vehículo. Bueno, es una oración sencilla y lo entendemos. Todo esto se puede complicar un poquito más adelante. Pero lo que quiero es que veamos esto. Entonces, una vez que tenemos ya esto entendido, pasaríamos a hacer el análisis morfológico, que es al nivel al que voy a llegar ahora. ¿Vale? Más adelante ya veremos cómo analizar oraciones a nivel sintáctico, no solo a nivel morfológico. Vale, pues iríamos palabra por palabra. ¿Qué es esa? Un determinante. Señora, un sustantivo. Ha comprado, podemos ponerlo todo como verbo o lo más correcto sería hacer esto. Ha como verbo auxiliar y comprado como verbo principal. Un sería un determinante, coche un sustantivo y nuevo un adjetivo.
¿vale? ¿Qué es lo que haríamos ahora si fuera a hacer un análisis sintáctico? Lo que os decía, encontrar el verbo. Ya he visto que el verbo aquí es ha comprado, ¿vale? Entonces, lo que hago ahora es buscar el sujeto. ¿Qué es lo que hago para buscar el sujeto? Lo más sencillo, lo que soléis hacer es preguntar ¿quién? ¿Quién ha comprado un coche nuevo? Y la respuesta va a ser esa señora. Pero esto no siempre funciona. ¿Cuál es el truco? Como sabemos que el sujeto y el verbo concuerdan siempre en número y en persona, yo lo que haría es cambiar el verbo de número. Lo tengo en singular, pues lo paso a plural. A ver qué cosas cambian. Entonces, en lugar de decir ha comprado, diré han comprado. Si yo digo han comprado, no tiene ningún sentido que diga esa señora han comprado un coche nuevo. ¿Cuál sería el cambio? Esas señoras han comprado un coche nuevo. Entonces sabemos que esa señora va a ser el sujeto y todo lo demás va a ser el predicado. Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Dividirlo en grupos. Esa señora va a ser todo un grupo, ya sabemos que es el sujeto, ha comprado otro grupo y aquí puedo tener la duda. ¿Un coche o un coche nuevo? Vemos que nuevo es un adjetivo, modifica a coche, por lo que todo esto iría junto. ¿Vale? Y a partir ya de ahí, teniendo estos tres grupos, esa señora ha comprado y un coche nuevo, que ya veis que encaja perfectamente con esta idea de la señora ha comprado y un coche nuevo. ¿Vale? Entonces, con esto, una vez que lo tenemos, pasaríamos a hacer el análisis sintáctico. ¿Vale?